Buenas tardes, hermanos, bienvenidos todos. La cuarta predicación de este año, el cuarto tema y último de esta serie. El Señor dice, a mi manera. No sé si todos han escuchado la primera predicación del año, que fue el 1 de enero, y hablábamos acerca de la frase que acabábamos de repetir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de fe. Y como era 1 de enero, pues veníamos de allí, ¿no? Y todos sabían cuál era la frase que nos habíamos dicho los unos a los otros. Y era, feliz año nuevo. Y hablábamos de lo que significaba la felicidad para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que podía significar el ser feliz, el tener una vida plena, o cómo evaluábamos el año 2022 al decir si fue un feliz año o no fue un feliz año, y qué esperaríamos del 2023 para que pudiera ser un feliz año para todos. Porque es bueno, ¿verdad?, desear el bien a los demás. Es más bueno hacer el bien a los demás, ¿no? Desear el bien está bien, hacer el bien es mejor, pero dejarlo en una idea vaga, en un concepto abstracto de lo que significa tener un feliz año, es lo que aterrizamos ese primer domingo, ¿no? ¿Cómo poder tener un feliz año? Y decíamos, todos hemos hecho esfuerzos para poder tener un feliz año, buscando nuestros propios satisfactores, a nuestra manera. Bienes materiales, relaciones que nos llenan, que nos satisfacen, ¿no? Incluso el poder tener una iglesia que también satisface nuestras necesidades en cuanto a lo que espiritualmente necesitamos. El poder compartir tiempo con las personas que amamos. Todo eso nos llevaba a pensar en que a nuestra forma, a nuestra manera, tenemos consabidas formas de buscar tener un feliz año. Pero analizábamos, bueno, ¿y qué dice Dios? ¿De qué manera Dios establece que nosotros podemos tener felicidad, gozo, satisfacción, plenitud de vida? Y llegábamos a la conclusión de muchos pasajes que encontramos en la palabra de Dios, que eran acerca de tener una relación con Dios, una comunión íntima con Él. Y eso nos llevaba a tener prosperidad, satisfacción, plenitud, una vida llena, una vida larga, una vida incluso con reconocimiento de parte, no nada más de los hombres, sino también de parte de Dios. Y hablábamos de predicaciones de los años pasados donde analizábamos proverbios, analizábamos lo que como cristianos debíamos buscar, pero llegábamos a este punto, ¿no?, de qué importante son las relaciones para el ser humano. Realmente el éxito en la vida del ser humano se basa en el éxito que tiene en sus relaciones, porque somos un ser social. Pero además de eso, que es algo más sociológico que espiritual, el tener una buena relación con Dios, una relación plena, una relación íntima, productiva, próspera con Dios, el tener una buena relación consigo mismo y el poder tener una buena relación con los demás, esto es nuestro prójimo, eso realmente nos lleva a tener éxito en la vida y por lo tanto felicidad y por lo tanto plenitud. Pero lo más importante es tener una buena relación con Dios, porque de ahí se deriva lo demás. Pero también decíamos, bueno, ¿cómo puedo decir que amo a un Dios que no veo si no amo a los seres humanitos que tengo a mi lado y no los amo? No les demuestro ese amor. Y de ahí derivado todo esto. Después vimos cómo Dios se revela a nosotros, cómo Él se revela. Y llegamos a la misma conclusión, es que Dios se revela a nosotros a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, sí. Teníamos la revelación natural, general,
¿verdad? Que es la creación, pero tenemos esta revelación especial que se refiere ya específicamente a lo que ha quedado escrito en el canon bíblico para nosotros y cómo llevar nuestras vidas de tal forma que le demos gloria a Dios. Pero ¿por qué darle gloria a Dios? ¿Por qué darle gloria a Dios? Y entonces decíamos, bueno, entonces lo mejor que puedo hacer para tener un feliz año es tener una comunión plena e íntima con Dios, leyendo mi Biblia, orando, con la finalidad de obedecer. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente, ¿no? La siguiente predicación fue, ok, Dios se revela, Dios se ha revelado a nosotros de diferentes formas, pero principalmente a través de su Hijo. Jesús vino a revelarnos al Padre. Pero además de eso, la semana pasada decíamos, bueno, Él se reveló a través del Hijo, pero se reveló entregándose. Dios dice a mi manera, pero entonces Él se entrega y nos pone ese ejemplo hermoso del que hablamos en algún momento cuando hablamos acerca del amor, ¿no? Y decíamos, ¿de qué se trata el amor? El amor no es un sentimiento, llegamos a esa conclusión, que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. El amor siempre tiene que ver con dar. Y lo vimos en 4 o 5 predicaciones, ya no me acuerdo, ¿no? Pero el amor tiene que ver con dar. Y Dios nos pone el ejemplo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor tiene que ver con dar. Yo puedo dar sin amor, por supuesto. Yo puedo dar en la calle a quien me pide, yo le puedo dar, pero no necesariamente amarle. Pero no puedo amar sin dar. No puedo amar sin dar. Yo no puedo decir que amo si yo no doy. Y por eso el Señor se revela a nosotros y por eso el Señor se entrega a nosotros, dándonos ese ejemplo. La semana pasada decíamos, sed imitadores de Dios. Y si Dios se entrega a nosotros, en reciprocidad, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resumíamos, debemos entregarnos también nosotros en ese sacrificio vivo, pero en ese sacrificio que habla de obediencia, ese sacrificio que habla de hacer ese sacrificio vivo, que ligábamos con lo que dice Lucas 9, 23, 24, cuando dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser discípulo de Cristo. Renunciar a lo que tú quieres, renunciar a las formas en las que tú crees que puedes alcanzar esa plenitud de vida, ese éxito, y tomar la forma de Dios. Es decir, Señor, yo lo quiero hacer así, pero tú me enseñas que es de otra forma. Y diario nos encontramos en esta disyuntiva, la manera de Dios y mi manera. El éxito o la derrota dependen de hacerlo a nuestra manera o a la manera de Dios. Normalmente estamos compartiendo, ¿verdad?, al inicio del culto o durante el culto, acerca de la poesía bíblica que venimos leyendo como iglesia, ¿no?, en nuestro programa de lectura. Pero, ¿de qué han sido esas gotitas hidratantes de la mañana? ¿Ya no tienes chocolates? ¿De qué libro han sido esas gotitas hidratantes? No, de la lectura. Isaías. Vaya a Isaías 42, porque recién pasamos por ahí. ¿Qué me dice del capítulo del 53, hermanos? Esa profecía del Mesías, o sea, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo los judíos no vieron que era Jesús? Bueno, hermano, todas las personas que hoy están afuera de aquí hacen lo mismo con Jesús. Le rechazan, no creen en Él. Dice en Isaías 42, Isaías 42. Vea rápidamente lo que dice el versículo 8. Digo rápidamente porque quiero que leamos los primeros 14 versículos.
Pero el versículo 8, vea lo que dice. Yo, Jehová, ese es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, es mi nombre. El Señor siempre ha sido celoso de la gloria, siempre ha sido celoso de la alabanza. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué darle gloria a Dios? Dios se ha revelado a nosotros, Dios se ha entregado a nosotros. Y hoy si tú tienes la pregunta de ¿y por qué tenemos que darle gloria a Dios? Precisamente por eso, ¿no? Porque Él se ha revelado a nosotros a través de su Hijo, se ha entregado a través de su Hijo a nosotros. Lee a partir del versículo 1, acompáñame con la vista. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará. Hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Jehová. Jehová es mi nombre, y no daré mi gloria a nadie más, ni mi alabanza a esculturas. El Señor dice, a mi manera. Él se glorifica a sí mismo. La gloria es para Él. ¿De qué habla este pasaje? Habla de la desviación de la gloria del Señor. Cuando nosotros perdemos de vista quién nos creó, cuando perdemos de vista a quién nos debemos, cuando perdemos de vista quién es nuestro dueño, es entonces que nosotros desviamos nuestra vista de Jehová. Y Él dice, no, Jehová es mi nombre y no comparto mi gloria con nadie. Y sale a relucir esto de las esculturas. Dice, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hablando de los ídolos que las personas se hacían en lugar de darle la gloria y el reconocimiento a Dios. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Yo sé que cada uno de nosotros en este momento, cuando digo la palabra ídolo, piensa en su artista favorito, piensa en su deportista favorito, piensa en su equipo favorito, piensas en muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es un ídolo? En el diccionario dice que un ídolo puede ser una imagen de una deidad, o sea, de un dios, o de un objeto de culto. También puede ser una persona o una cosa amada o admirada con exaltación. Dice en otro diccionario que es una figura, una imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Es un objeto que representa a una divinidad, a un dios.
También dice la definición que es una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. ¿Es Jehová tu ídolo? En el término de la definición, ¿no? ¿Es a quien exaltas en primer plano? No es que tengas un ídolo que lo represente. La Biblia dice que no haremos imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado, ¿no? Pero Él es tu objeto de exaltación. Él es esa persona en la que admiras, es la persona en la que dices, es mi ídolo. Señor, eres mi ídolo, ¿no? Ahora que veamos este pasaje. ¿Y qué me dices de los pasajes que vimos en Job, cuando Jehová le responde a Job? Job 38, 39, principio del 40. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto magnífico, toda esta creación, todo lo que ves? ¿Dónde estabas tú? Y al final acaba diciendo Job lo que decía mi hermano humano: soy un ignorante. Mejor me callo. ¿Quién es tu ídolo? ¿Para quién debe ser toda la gloria? ¿Quién la merece? ¿De qué manera le damos la gloria? ¿A tu manera? ¡Sas! Una vez más caemos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo le estás dando gloria a Dios? ¿Será que tu atención está desviada a un ídolo en tu vida? ¿Será que sin querer has quitado a Jehová Dios de tu altar? ¿Y hay algo más allí? Estoy convencido, hermanos, de que uno de los temas fundamentales de la palabra de Dios, que une la palabra de Dios, es precisamente la gloria de Dios. La gloria de Dios se menciona en la Biblia más de 400 veces, hermanos. Más de 400 veces, demostrando de esta forma que su gloria es muy importante. Y lo vemos aquí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria. A lo que tú quieras. No sé si alguien escuchó el audio de esta mañana, pero justo hablaba de lo mismo. Yo decía, bueno, hasta parece que me puse de acuerdo conmigo mismo, ¿no? Pero no me puse de acuerdo conmigo mismo. Pero hablaba precisamente de eso, ¿sí? De los ídolos. De los ídolos, de cómo determinar si estás adorando algo que no es a Dios mismo, ¿no? ¿Cómo sufres cuando pierdes ciertas cosas, ¿no? ¿Le has entregado al Señor tu familia? ¿Le has entregado al Señor tus posesiones materiales? ¿Te has entregado al Señor tú mismo? ¿Cómo saber si lo hemos hecho, hermanos? Quizás no te pueda decir cómo saber si lo has hecho, pero sí te puedo decir cómo saber que no lo has hecho. Cuando el temor te inunda. Cuando el temor te inunda, cuando piensas en perder eso que tanto amas. Eso, pero pastor, usted nos ha enseñado que nuestra esposa, nuestra familia tiene que ser nuestra prioridad. Sí, pero no toman el lugar de Dios. El Señor Jesús lo decía, ¿no? Todo aquel que no es digno de aborrecer a madre, padre, hijos por mí, ese no es digno de ser mi discípulo. Alguien podría llegar a decirme, no, odio desde hoy a mi papá, a mi mamá, ¿no? No es así. El Señor Jesús se refería a que el amor que tenemos hacia Dios comparado con el amor que tenemos a cualquier otra persona debe parecer odio. De ahí el tema de hoy. El Señor se glorifica. El Señor demanda de nosotros la gloria, que nosotros le glorifiquemos. Entonces, pasando por este pasaje de Isaías, pasando por el pasaje que está en Job, llegamos a Romanos. Vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo 11.
versículos 33 y 34. Está escrito en el mismo tono de los otros pasajes que hemos leído. ¿Para quién debe ser la gloria? ¿A quién estás dándole la gloria? ¿A quién buscas darle gloria? ¿A quién buscas darle ese reconocimiento máximo en tu vida? Aquí nos dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y este pasaje lo revela todo, hermanos. El versículo 36 dice: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nada de lo que tú tienes, nada de lo que dices mí, es tú, yo. Mi familia, mi carro, mi casa, mis zapatos, mi planeta, mi universo. Todo es de Él. Y es por Él, o sea, es consecuencia de lo que Él ha hecho. Y para Él. ¿Para qué? Para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A manera de introducción a estos pasajes, hermanos, para que entendamos que el Señor se glorifica a sí mismo. ¿A través de qué? De todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Ore conmigo. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de tener esta Biblia en nuestras manos, Señor, donde podemos conocerte, donde podemos saber quién eres, donde podemos saber, Señor, que tú demandas de nosotros la máxima gloria, el máximo reconocimiento por todo lo que eres, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Porque tú eres desde el infinito y hasta el infinito, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Ayúdanos a entender, Señor, cómo es que tu gloria se ha revelado a nosotros. Y Padre, ¿por qué deberíamos glorificarte? ¿Por qué deberíamos postrarnos delante de ti y reconocerte, Señor, diciendo que no somos nada, Padre? Que te necesitamos, que dependemos de ti y que sin ti no somos nada, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, al voltear a vernos y poder hacer este plan, Señor, para rescatarnos y darnos tu salvación. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a llegar a lo mismo, hermanos. Vamos a llegar a lo mismo de siempre. Hemos mencionado por qué un cristiano salvo, hay dos cosas importantes que tiene que reconocer antes de siquiera abrir la Biblia, ¿no? Entender que Dios ha sido quien le creó, que Dios es su creador y que hemos sido creados para su gloria. Él es la fuente de todas las cosas provienen de Dios. Lo acabamos de leer, lo decía el apóstol Pablo. Pero el malo, el impío, se enoja, ¿no? La gente también se imagina diferentes cosas que no tienen que ver con lo que Dios dice o hace. Y el hombre, como dice también el salmista, está haciendo algo constantemente, hermanos. Está tratando de romper esas cadenas, esas ligaduras a Dios, tratando de proclamarse un ser independiente. Yo decido, Señor. Tú dices, pero yo decido. Y volvemos a caer en la exageración de los cristianos, estos fanáticos que leen la Biblia todos los días, ¿no? Buscando hacerlo a la manera de Dios. Ahora entiendo esa frase, ¿no? ¿Por qué leer la Biblia todo el día? Ahora tengo respuesta. Porque en eso hay prosperidad, porque en eso hay dirección, porque en eso hay protección, porque en eso hay paz, porque en eso somos completos. Todo lo que buscas está en Dios. En Dios estamos completos. Dios no solamente es el creador, también es el sustentador del hombre. A través de Jesús, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, como leíamos también en este pasaje en las predicaciones pasadas en Hebreos 1:3, Él es el propósito de todas las cosas. El Señor es el propósito de todas las cosas. Un día, dice también en la palabra de Dios, nuestro Salvador le va a dar el reino a Dios. Dice que Él se lo va a regresar para que Dios sea sobre todas las cosas.
Si quiere tomar nota, 1 Corintios 15, 24 y 28. Y al final, Dios va a hacer que todas las cosas sean correctas, que todo sea bueno, como en la creación, cuando Él dice, y todo lo que hizo, dijo, fue bueno. Fue 1 Corintios 15, 24 y 28. Y entonces Dios va a reinar de manera suprema, ¿sí? Entonces, la gloria de Dios está en un principio en eso, que Él es el creador de todo y Él creó todas las cosas para Él, por Él y para Él. Pero en segundo lugar, quiero que consideres que también la gloria de Dios se manifiesta, o se ha manifestado en la salvación de los hombres. Ve lo que dice Salmo 96 en el versículo 2. Salmo 96. Versículo 2. La segunda parte dice, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Cómo se anuncia la salvación de Dios? Empezando por proclamar su gloria, empezando por proclamar sus maravillas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación, hermanos, estamos declarando precisamente la gloria de Dios. Vea otro pasaje, por favor, ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el mensaje del evangelio que nosotros predicamos, hermanos, es la luz del evangelio de Cristo. Dios es luz. Pablo nos dice que cuando predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que estamos predicando al Señor Jesús. Y a nosotros como los siervos de Jesús, como nosotros sometidos a Jesús, sometidos a Cristo por amor de Jesús. Lo hemos revisado en Romanos 6, 22, cuando decimos, bueno, ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, ¿no? Para tener por fruto la santidad de nuestras vidas y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre la esclavitud al pecado y el ser siervos de Dios? Que nos sometemos voluntariamente a Cristo. Voluntariamente lo hacemos. Al pecado no, es por default, ¿no? Si no estamos con Dios, entonces estamos en contra de Dios, ¿no? Ve lo que dice el versículo 5 y el 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvemos a lo mismo. Cuando predicamos el evangelio, nosotros, hermanos, le estamos dando gloria a Dios. Le estamos dando gloria a Dios. ¿Qué fue lo que se necesitó para que tú y yo viniésemos a la salvación? ¿Qué fue lo que se requirió? En primer lugar, se necesitó que Dios se revelara a sí mismo, que revelara su persona en la gloria de su Hijo. A través de Jesús fue que conocimos de Dios, ¿no? Él fue al Calvario, Él llevó tus cargas, llevó tus pecados, sufrió todo lo que sufrió, derramó su sangre, pero se levantó de la tumba al tercer día. Y esto, hermanos, es la esencia del evangelio, ese evangelio de la luz que nosotros predicamos. Entonces se necesitó esa revelación de la gloria de Dios en Cristo para nosotros poder tener esa luz del evangelio en nuestras vidas, hermanos. Y el Señor Jesús lo dijo repetidamente, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Juan 14, 9. Y lo que dice también Pablo, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, Colosenses 1, 19.
Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Entonces, la conclusión, en Cristo ha sido revelada la gloria de Dios. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, le estamos dando gloria a Dios. La gloria de Dios vista en la creación, la gloria de Dios vista en nuestra salvación. Pero sabemos que en sí mismo, en Dios, está su gloria, en la sustancia de Dios, en la persona de Dios. ¿Por qué leer el Antiguo Testamento si ahora vivimos bajo la gracia? Tenemos que conocer el origen de todas esas doctrinas que el apóstol Pablo, que los demás apóstoles nos dejaron para poder saber conducirnos como la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es este mensaje del Dios del cielo que lo distingue de todas las demás cosas que son adoradas en la tierra? Las cosas que tienen un valor para nosotros, que representan algo. Bueno, pues que la gloria de Dios es su propia persona. Dios en sí mismo es la gloria de Dios. Él es el creador. En una ocasión cuando Pablo y Bernabé fueron apedreados, ¿no? También ellos decían esto, ¿no? En Hechos 14:15. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es lo que dice ahí en Hechos 14:15. ¿Cómo empezaron su predicación? Hablando del Dios creador. ¿Recuerdan a Esteban cuando fue apedreado hasta la muerte? Antes de eso, ¿qué hizo? ¿Nada más les habló de Cristo? Es uno de los discursos más bellos en la palabra, hermanos, donde vemos cómo desde el principio, pasando por Abraham, por los profetas, por todos lados, los paseó para que llegaran a Jesús. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que adquirir, siempre presentando a Dios primero, dándole la gloria. Tuvimos nuestro taller de evangelismo. ¿De qué hablamos al principio? ¿De Jesús? No, hablamos de Dios, hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la justicia de Dios antes de hablar del amor de Dios. Porque es necesario que para que haya salvación haya arrepentimiento. No podemos hablar del amor de Dios si no hablamos de la santidad de Dios y de su justicia. Porque por eso fue necesario que viniera Cristo. Porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Entonces, la gloria de Dios está en su sustancia, está en su persona, está en su presencia, hermanos. Ve lo que dice el Salmo 96:6. Nos encanta leer los salmos, pero ya vimos lo que hay en Isaías, ya vimos lo que hay en Romanos. Todo habla de la exaltación a Dios. Todo habla del reconocimiento a Dios. Salmo 96:6. Dice, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Esto es, en la presencia de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan también esa escena, ¿no? La tenemos reciente por las Navidades, ¿no? Lo que dice en Lucas, cuando los pastores que están ahí cuidando sus rebaños, ¿no? Que velaban en las vigilias de la noche, ¿no? Habla de una luz brillante que se asocia a la gloria de Dios. Dice que había pastores en la región, ¿no? Y he aquí, dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de un resplandor de tal forma que tuvieron temor. Entonces, la gloria del Señor está también en su presencia, ¿sí? La gloria de Dios también está en su alabanza, hermanos. La gloria de Dios está en su alabanza. ¿Cuál? Nosotros tenemos ese privilegio como hijos de Dios, como su pueblo, de alabarle, de exaltarle. Y de verdad, no es una intención motivacional el decirle, qué bonito cantan, ¿no? Cuando estamos en la alabanza, hermanos. Pero cuando la alabanza brota de un corazón agradecido, de un corazón dependiente de Dios, hermanos, qué hermosa es la alabanza. No se vale cantar por cantar, se vale entender lo que estamos cantando. Las letras de los himnos, leerlas, entender lo que estamos diciendo. Hoy todo habló de la majestad del Señor, de exaltarlo, de engrandecerlo, porque también la gloria de Dios es su alabanza. Entonces su persona, su presencia, su sustancia, su alabanza. Dios nos hizo. Él se hizo carne para ir al Calvario por nosotros, en lugar de nosotros, para salvarnos, ¿no? El Hijo está sentado a la diestra de Dios en las alturas intercediendo por nosotros.
¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no agradecerle? Él es el único digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. La peor cosa que podemos hacer en la obra de Dios, hermanos, es hacerla para exaltarnos nosotros mismos. Debemos entender eso. Siervos inútiles somos. Y mínimamente lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Dios nos libre del pecado de Satanás, que podamos ensoberbecernos por el simple hecho de estar participando de su obra. Es el pecado del que más tenemos que cuidarnos. Y precisamente, cuando hablaba acerca de la forma en la que no le estamos dando gloria a Dios por independizarnos, por decir yo puedo, por decir yo sé, no me digas cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo, siempre lo he hecho así, me ha funcionado. Pero le estás dando gloria a Dios. Si realmente has caído en el entendimiento que eres creación de Dios y que has sido creado para la alabanza de su gloria, en vez de que te preguntes esas siglas, ¿no? Que decían ¿qué haría Jesús en este caso? ¿No? What would Jesus do para todos los que nos escuchan en la Unión Americana? Mejor pregúntate, ¿le estoy dando gloria a Dios con esto? ¿Le estoy dando gloria a Dios? ¿Le estoy dando gloria a Dios? Es muy bonito hablarlo, es muy bonito cantarlo, pero ahorita que estás reflexionando en esos ídolos que seguramente ya traje a tu mente, ¿realmente estás buscando darle gloria a Dios con todo lo que haces, con todo lo que eres? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Solo Jesús es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Él es el que tiene las riquezas de sabiduría y ciencia que son insondables, que es lo que acabamos de leer con Pablo, ¿no? Sus caminos son inescrutables, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Cuando llegamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, Él es quien es digno de nuestra adoración, hermanos. Él es digno de nuestra adoración. Y también vamos a encontrar que en nuestro servicio también estamos dándole gloria a Dios. La gloria de Dios también está en nuestro servicio. Alabar al glorioso Dios, quien se reveló a sí mismo para salvarnos del pecado, es parte de darle gloria a Él. Dice en el Salmo 96, también ahí en el 8, si lo quieren ver, se dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dad la gloria debida a su nombre. La gloria debida a su nombre. La gloria que le corresponde, hermanos. La gloria que en reciprocidad a lo que Dios ha hecho por nosotros, mínimamente nosotros debíamos hacer. ¿Eres salvo? Romanos 6:22. Eres siervo de Dios. Tienes que buscar la santidad, porque ya tienes garantizada la vida eterna. Y hablábamos también recién al respecto, ¿no? ¿Vives en temor? Nuestro temor básicamente se manifiesta en cosas futuras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Voy a tener? ¿No voy a tener? ¿Voy a estar? ¿No voy a estar? ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿Sí? Y por eso analizamos el Salmo 23 bueno, no hicimos un análisis tan extenuante, pero sí 4 o 5 predicaciones, para entender que el Señor es nuestro pastor. Y lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que estar en perfecta comunión con Él, dándole gloria en todo lo que hacemos. Dale la gloria debida a su nombre. Cuando le damos gloria a Dios, cuando le adoramos en la hermosura de santidad, entonces le decimos a todas las naciones, le decimos a todo el mundo que el Señor reina, que Jehová reina, que Él es el único Dios verdadero. Por eso, nuestro servicio de evangelismo al mundo, hermanos, glorifica a Dios. Así como decimos, ¿cuál es la mejor manera de demostrarle mi amor al prójimo? Predicándole el evangelio, ¿no? ¿Cómo lo demostramos nuestro amor a las demás naciones? Dándole gloria a Dios, dándole ese lugar a Dios. También le glorificamos al vivir vidas santas, hermanos. Y van a ver ustedes cómo todo esto se liga con lo que hemos estado hablando.
Si Dios es el creador, si Dios me creó, entonces soy creado para su gloria. Entonces yo debo vivir en santidad y debo contribuir también a su propósito global, que es precisamente el de proclamar el Evangelio. Pero también le glorificamos al vivir vidas santas, hermanos. Vea lo que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una vez más apelando a nuestra ignorancia, hermanos. Diciendo, ¿qué no sabes? Es que no había leído ese pasaje. Estoy seguro que lo has leído, pero decía mi hermano Manuel, léelo con detenimiento, buscando que Dios te hable, ¿no? No leer porque tengo que reportar el sábado mis lecturas. No, no, no. Leer porque hoy cumplimos 4 domingos hablando de que es importantísimo que tú medites en la palabra de Dios de día y de noche. Porque eso va a traer bien a tu vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ni siquiera son de nosotros, son de Dios, hermanos. No podemos vivir en la ignorancia. El día de hoy usted no tiene justificación. El día de hoy usted no va a tener pretexto. Si tú reconoces a Dios como tu Salvador, debes reconocer que te debes para darle gloria. Te debes para darle gloria. ¿Cuál es la motivación entonces para vivir vidas santas? ¿Será porque queremos que los demás vean que vivimos de esa manera? Que digan, ay, qué santo es. O que cuando pasemos nos toquen y digan, ay, pásame tantito de tu santidad. ¿No? No. La razón por la que vivimos de esa manera, o por la que deberíamos vivir en esa manera buscando la santidad de nuestras vidas, es para traer la gloria al Dios que nos salvó, hermanos. Para traerle gloria a Dios. Piensa en eso. Ay, ¿por qué ir a la oración? ¿Por qué ir al culto? ¿Por qué escuela dominical? ¿Por qué tengo que discipular? ¿Por qué tengo que evangelizar? Para que le des gloria a Dios. Porque es la manera en la que Dios te dice, de esa forma me vas a dar gloria a mí. Es la manera. Glorificarlo por su gracia, que nos sustenta, que nos da vida, que nos cuida, que nos protege cada día. Y que Él usa cada una de las circunstancias que pasan en nuestras vidas también para su gloria. Sí, claro. También glorificamos a Dios cuando soportamos la aflicción. ¿Cómo pasaste por la última aflicción que tuviste? ¿Quejándote? Tirado en la tristeza, en el suelo, en la depresión, porque, ay, estoy pasando las de Job, ¿no? ¿Cómo Dios espera que nosotros pasemos el sufrimiento? ¿Así? ¿Cómo podrías darle gloria a Dios en tu sufrimiento? Diciendo, sí, hablaba con una hermana y me decía, es que me dijeron que una personita me admira. Ay, ¿por qué me admira? Pues por tu entereza, no importando todo lo que estás pasando, tú sigues diciendo gracias a Dios, gloria a Dios. Y el Señor me sustenta, y el Señor me sostiene. Y sí, estoy pasando mal, pero al final el Señor está conmigo. El Señor me sostiene. Y entonces yo recuerdo que teníamos un reto de aprendernos el Salmo 23, ¿verdad? Para los que no se lo sabían, ¿no? Si aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara que me corrige, tu callado que me saca del hoyo, que me saca de la aflicción. Dice en Primera de Pedro 1:7, para ir terminando, hermanos. Primera de Pedro 1:7.
Vamos a leer desde el 6, dice el apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando fuese manifestado Jesucristo. Wow. Ahí sí estás en prueba. Ahí sí estás en prueba. ¿De qué se trató la prueba de Job? Al final, ¿cuál fue el resumen de Job? Es que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora tengo una fe real. Ahora sé en quién tengo fe. Dice en Hebreos, ¿no? Porque es necesario que el que cree en Dios, pues sepa que le hay, ¿no? Y que es galardonador de todos los que le buscan. Podemos tener mucho conocimiento de Dios, podemos saber mucho de la Biblia, pero si no estás teniendo una relación personal con Dios, ¿de qué te aprovecha? Si no has entendido que tu vida fue creada para darle gloria a Dios, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué te aprovecha? Entonces, es a través de las lágrimas, es a través del quebrantamiento del corazón cuando estás en sufrimiento, ¿sí? Que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, entonces vamos a entender por qué estamos glorificando a Dios, por su gracia que nos sustenta en todo momento, ¿no? Y cómo Él utilizó todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida para su gloria. Así como para ser de bendición también a otros. ¿Qué diferencia hay cuando pasas una prueba real? Si la pasas deprimido, si la pasas quejándote. Estoy súper mal, estoy pasando terrible. Bueno, pero yo sé que algún día Dios pues me va a ayudar, pero híjole, qué difícil, qué complicado. ¿Le estás dando gloria a Dios? Gracias a Dios por lo que estoy pasando, porque yo sé que Él tiene un propósito. No sé cuál es, no lo veo. Pero Él dice que voy a estar mejor, que siempre es para mejor. Si Job estuviera hoy en esta predicación, diría, sí, cómo no, ¿no? Sí, Sofar. Eso estaría diciendo Job. Pero al final él se dio cuenta de todo esto que había sucedido, ¿no? Su fe fue probada. Alguien podría decir, es que su fe era inexistente. Pues sí, probablemente. Probablemente. No había tenido una experiencia personal con Dios y tuvo que atravesar 42 capítulos de poesía bíblica para entender quién era Dios. Para entender quién era Dios. Entonces, hermanos, una vez más, a su manera Dios nos enseña, ¿no? ¿Por qué le cantamos al Señor? ¿Por qué leemos su palabra? ¿Para qué vamos a la iglesia a escuchar su predicación, a orar? ¿Y por qué le hablamos a otras personas de Cristo, hermanos? Yo espero que entiendas hoy que es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Ahí en Primera de Pedro, ahí igual en el capítulo 4, versículos 10 y 11, ya para terminar. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en la escuela, estés consciente de que lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y de esa manera, hermano, igual que llenarte de la palabra de Dios para evitar pecar, vas a tener una vida santa delante de Dios. Vas a tener una vida que agrade a Dios. Y no nada más eso, sino una vida que impacte a otros. Porque como dice en Juan 15:8, con esto termino, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo esto tiene que ver con lo mismo, hermanos. ¿Para qué mostramos la gloria de Dios? Para que las personas crean. ¿Para qué se mostró
Jehová en ese torbellino a Job? Para que él finalmente supiera quién es Dios. Y si nosotros utilizamos aún nuestros problemas, aún nuestras tribulaciones, nuestros conflictos, para decirle a las personas, pero vive Dios, que esto es para bien. ¿Qué? Si llegan y le dicen, ya reniega de Dios y muérete, recibiremos lo bueno y lo malo, ¿no? Palabras fuertes, ¿verdad? Palabras fuertes que hemos encontrado en la Biblia en estas últimas lecturas y que nos llevan a esa conclusión, hermanos. Dejemos de buscar hacer las cosas a nuestra manera. Deja de buscar ser independiente. Deja de buscar hacer las cosas como tú crees que pueden ser mejor. Acude a la palabra de Dios y busca la manera de Dios. Busca la manera de Dios. Que todos estos principios que hemos aprendido en la Biblia, hermanos, nos ayuden a poder lograr un mejor año para todos, buscando las maneras de Dios y no haciéndolo de nuestra forma. Vamos a ponernos de pie y oramos. Medita por favor en todo lo que hemos estado hablando. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que pienses en ese Dios de gloria, en ese Dios creador, en ese Dios omnisciente, en ese Dios todopoderoso que te rescató. Yo no sé dónde estabas cuando el Señor te encontró, pero sí sé lo que veo ahora. Por lo menos lo que alcanzo a ver es una intención de decir, quiero darle gloria a Dios. Y si en esta tarde el Señor te mostró que hay un obstáculo en tu vida, que a lo mejor hay un ídolo en tu vida, que dices, pastor, entiendo que he puesto otras cosas antes que a ti. Si tú dices, hermano, yo quiero orar para que Dios quite ese ídolo de mi vida, así como estamos con los ojos cerrados, tu rostro inclinado, ¿por qué no pasas aquí al frente y oramos juntos? ¿Por qué no pasas aquí al frente y dices, yo quiero darle gloria a Dios, no quiero tener ídolos en mi vida, no quiero seguir teniendo ídolos en mi vida? Perdóname, Señor, porque he puesto cosas antes que tú. He puesto a mi familia, he puesto a mi trabajo, he puesto a esa persona que tú sabes, Señor, el temor que me da perderla. Tú sabes ese temor tan grande que siento, Señor, cuando pienso en no tener eso que es mi ídolo, Señor. Yo quiero pedirte que tú quites ese ídolo de enfrente de mí, Señor, que lo quites delante de mí y que me ayudes, Señor, a enfocarme en darte la gloria solamente a ti. Vamos a orar todos, hermanos, porque quizás tú no has pasado al frente, pero yo sé que el Señor te ha hablado de alguna forma el día de hoy. Y quiero orar por mis hermanos. Quiero que tú también estés orando ahí en tu corazón para que Dios nos ayude a enfocar nuestra vida, enfocar nuestros esfuerzos cotidianos, enfocar nuestra conducta, nuestros recursos en darte la gloria solamente a ti, Señor. Padre Celestial, alabado seas, Señor. Alabado seas porque solamente tu palabra puede transformar corazones, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque solo tú eres el único que merece la gloria, el honor, la honra, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú quites de nuestro corazón cualquier ídolo, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona, Señor, que nosotros estemos poniendo antes que tú. Queremos entregártela en esta tarde, Señor. Queremos ponerla delante de ti. Quita de nosotros ese temor, Señor, que sentimos cuando no vemos ese algo en nuestras vidas, Señor. Permítenos entregarte nuestra familia, nuestras posesiones, Señor. Incluso, Señor, nuestras capacidades que a veces dependemos tanto de ellas, Señor.
en vez de depender de ti. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y por mi vida propia, Señor, que tú quites todos esos ídolos, Señor, que tú los quites de esos altares que hemos levantado, Señor, en contra de tu voluntad, que hemos levantado, Padre, que te ofenden, que no te rinden alabanza, Señor. Ayúdanos a tirar esos altares, quítalos de en medio de nosotros, Señor. Queremos alabarte solamente a ti, queremos reconocerte solamente a ti, Señor, y en esta hora pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de la sangre de tu Hijo Jesús para renunciar a esos ídolos, Señor. Quítalos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por esta tarde, por esta palabra que ha sido hablada, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu voluntad, es tu gloria la que tiene que manifestarse, Señor. Y para eso estamos aquí, Señor, para honrarte, para darte la gloria. Te reconocemos, Señor, como ese Dios omnipotente, ese Dios creador, ese Dios al que debemos nuestra existencia, nuestra salvación, nuestra eternidad, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.